Regresamos y como lo habíamos hablado antes, al principio del programa en México, por lo menos a mí, Luis, me surgen muchísimas interrogantes ante esta consulta de revocatoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, principalmente porque es quien propone esta iniciativa, pero para analizar un poco y que nos explique un poco también cuáles son las razones y demás, está con nosotros el internacionalista mexicano Carlos Noricumbo. Carlos, bienvenido a Conexión Mundial. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un saludo a su audiencia. Carlos, creo que lo más importante es entender, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, propone esta iniciativa, promueve la misma iniciativa y hasta intenta ser posible que se lleve a cabo con las firmas? Bien, es un tema muy interesante que ha estado muy ahorita en temas mediáticos en México, precisamente porque sí llama la atención que no es la oposición al gobierno de la República el que está impulsando una medida como la posibilidad de la revocación de mandato. Cabe destacar que la revocación de mandato es una figura muy novedosa en la Constitución mexicana. De hecho, apenas fue introducida por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2019, cuando llegó ya al poder él. Y él apenas iniciando su gobierno había sido una promesa de campaña, y desde muchos años atrás en sus campañas anteriores, desde el año 2006 que intentó llegar por primera vez a la presidencia, él siempre propuso esta figura de revocación para que a la mitad del mandato, que en México pues son 6 años, se pudiera realizar esta consulta. Esta propuesta pues era una de las bases sustanciales de las propuestas del presidente, y la hace realidad al enviar pues al legislativo la propuesta. Se logra este cambio constitucional, y posteriormente tarda un poco, casi más de un año, la ley reglamentaria de este artículo constitucional que le permite a la ciudadanía generar esta revocación. Esta figura, como digo, además de ser novedosa, pues nunca se ha llevado a cabo, pero sí el presidente siempre la ha tratado de impulsar, y en esta ocasión pues se toman en muchas medidas políticas. Una de ellas es que el propio presidente, muchos analistas consideran que ha sido un excelente candidato toda la vida, pero evidentemente pues ha tenido algunas deficiencias como gobierno, con algunos claroscuros en el gobierno federal, y que esta figura la está impulsando él mismo o su partido, precisamente para continuar en una campaña política, por así decirlo. Cabe destacar que la ley de revocación de mandato que fue aprobada para esta figura no permite que sea otro organismo u otro actor que más que el propio Instituto Nacional Electoral acá en México, que sea quien impulse lo mediático al proceso de revocación. Es decir, ningún partido político, ningún actor o empresa o grupo o agrupación puede generar alguna publicidad en torno al tema, solamente lo puede realizar el instituto. Por lo tanto, evidentemente el presidente tampoco puede impulsar que el sí o el no. Es decir, podríamos decir en muchos sentidos que el propio presidente lo está impulsando para mantenerse en el ámbito mediático pues a nivel nacional, en torno a muchos otros temas que están afectando evidentemente su administración, como la inseguridad, la cuestión económica que se ha visto en todos lados, pero en México se ha visto muy afectada, y el tema de salud de la pandemia. Más o menos por ahí va el sentido del por qué el propio presidente lo está impulsando. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Ahorita que dices esto de la situación económica, me gustaría saber, según tenemos entendido, son cerca de 1.738 millones de pesos lo que el INE está solicitando a la Secretaría de Hacienda, cerca de 83 millones de dólares. ¿Cuál, Sí, cuál, ¿Cuál es la claro. percepción? Sí, es un monto importante para realizar este referéndum. Efectivamente, eso es por parte del partido oficialista y de los grupos oficialistas y el propio gobierno federal. Ese es uno de los puntos de crítica hacia el propio Instituto Nacional Electoral. Cabe destacar que el Instituto Nacional Electoral es un órgano autónomo en México. Eso quiere decir que es un órgano que no está supeditado a ninguno de los tres poderes federales, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, sino que es un órgano constitucional autónomo. Tiene propia autonomía, tiene su propio presupuesto,
supuesto, su propio consejo, que es el Consejo Electoral, y un propio presidente. Esto pues se da a partir de los años 90 en México para eliminar pues las figuras de posibilidades de fraude que fueron muy criticadas en muchos momentos de la historia en México, y este instituto ha generado muchísimo avance en el ámbito democrático en nuestro país. Sin embargo, también eso ha tenido un costo altísimo para el erario público y es muy criticado por parte en su momento por los opositores al instituto en los años 90, en la década de 2000 y 2010, y por supuesto fue criticado por el propio presidente por ser un organismo muy caro. De hecho, es uno de los organismos que tienen un ejercicio público de gasto público muy elevado a nivel mundial, en comparación evidentemente con otros países. Y esta razón pues ha sido también generador de críticas al interior del Poder Legislativo, porque el propio instituto tiene pues casi el mismo presupuesto que tuvo el año pasado, que fue un año electoral, un año de elecciones intermedias, y que en esta ocasión, aún así con el mismo presupuesto, el propio instituto se pueda, o sea, sin ser un año electoral, quiera más dinero. Y en ese sentido es la crítica que viene desde la administración federal hacia el instituto, porque evidentemente no solo están pidiendo los 1.500 millones de pesos que estás hablando, están solicitando supuestamente para hacer la consulta de una forma completa, están solicitando 3.000 millones de dólares, lo que estamos hablando de casi 130 millones perdón, 3.000 millones de pesos, lo que serían 120 millones de dólares. Entonces sí es una cifra bastante elevada, y el presidente ha sido muy crítico para esta situación, y también por parte del Poder Legislativo del partido en el gobierno, que en el sentido de que sigan teniendo el mismo presupuesto y en un año electoral, no puede ser que en un año electoral se ejecute el mismo presupuesto que en un año que no hay elecciones, y aún así pidan un poco más. Por ahí viene la crítica en el tema del ejercicio del gasto público. Carlos, bueno, con esta noticia y con este progreso que ha tenido esta consulta y es la posibilidad de que se realice, pues genera muchísimas interrogantes, ¿verdad? Principalmente, ¿qué ocurre de aquí en adelante si ya está dentro de la legislación, dentro de de la Constitución de México, el hacer esta consulta revocatoria? En un futuro, en este momento, aunque usted lo dice, ¿verdad? El INE es el que hace el único que puede hacer esta solicitud. En este momento es la primera vez que se ejecuta. Pero ¿qué sucede en las futuras administraciones? Cuando sean otros los presidentes, ¿se seguirá haciendo o solo ante alguna eventualidad el INE podría solicitar que se haga una consulta revocatoria para el presidente de turno? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué sucede si, por ejemplo, la respuesta del pueblo mexicano es no, que no quieren que continúe el presidente Andrés Manuel López Obrador? Precisamente eso ha sido una de las grandes críticas al proceso de revocación. Como lo mencioné, es un proceso sumamente novedoso en la legislación mexicana. Finalmente, me refiero al tema del instituto, que el instituto es el único que puede hacer la publicidad sobre ya el tema de revocación. Sin embargo, para solicitar el revocatorio, en la ley y la Constitución prevén que sea la propia ciudadanía, con el 3% del padrón electoral, el que juntando un determinado número de firmas se pueda realizar esta solicitud. Esta solicitud viene desde la ciudadanía y estas firmas se presentan ante el Instituto Nacional Electoral, y es el instituto el que verificará las firmas y posteriormente determinará si el proceso puede darse inicio o no se da inicio. En este caso ya casi está completo el proceso de firmas, es decir, el presidente no las ha juntado, han sido diferentes organizaciones de la sociedad civil vinculadas, por supuesto, al movimiento del presidente, pero que son propias organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que han estado juntando firmas en todo el país para juntar las suficientes y presentarlas ante el instituto. En este caso ya el instituto se encuentra buscando, está revisando, haciendo una revisión profunda de las firmas a ver si ya se cumplen. Evidentemente ha habido algunos problemas porque se han encontrado algunas inconsistencias en las firmas presentadas, pero a partir de eso será el instituto el que determinará si procede o no el proceso. Una vez que ya se inicie el proceso, que se espera que sean estas próximas semanas, que ya el instituto considere cumplidas o que se determine que las firmas son válidas, se procederá entonces a hacer la convocatoria para la elección. Y es un poco complicado cómo va a funcionar, porque pues va a funcionar como una elección federal en México que la maneja el propio instituto,
Aquí prácticamente todo el INE lo hace el propio instituto. Es por eso que se justifican también diciendo que es un proceso muy caro y muy costoso. Y en este sentido, a partir de que se determine si las firmas son válidas, en caso de que se llevara a cabo el procedimiento de revocación, la ley que regula esto determina que únicamente puede ser vinculante en el caso de que el sí o el no acerca del proceso de revocación sea a partir del 40% de la gente que salga a votar. Si no es el 40% de la lista nominal que sale a votar, no es vinculante en ninguno de los dos sentidos, ni tanto el sí ni el no. Y es muy difícil alcanzar un 40%, son alrededor de 70 millones de personas actualmente lo que estaríamos hablando de que tendría que pueden ir a votar. Estamos hablando de una cantidad muy grande del padrón electoral como para poder cumplir las determinantes de ley que permitirían la revocación. Don Carlos, perdón, ¿el 40% del padrón electoral o de los que vayan a votar? No, hay que recordar aquí que en México solamente puede votar la gente que esté registrada ante el Instituto Nacional Electoral, pese a que la propia Constitución prevé que sí, todo ciudadano puede votar. Sí es necesario que se cuente con una credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, que es la principal identificación oficial en México. Y en ese sentido solamente se considera el padrón electoral aquellas personas que tienen esta credencial válida. Es decir, no son los 120 millones de personas que habitan en México, no puede votar los 120 millones, sino que vota el padrón electoral registrado y son alrededor de 80 millones actualmente. Ok, nos comentas de aproximadamente 70 millones de personas serían. Sí, para que el proceso de revocación pudiera ser fructífero, en todo caso tendrían que votar más de 30 millones de personas. Ok, estamos hablando, sí, de un número muy importante y lo tenemos que contextualizar en medio de la pandemia también. Así es. Eso podría hacer que la gente no tenga mucha intención de salir a votar tampoco. Sí, precisamente es un tema que se vivió el año pasado, en 2021, que hubo elecciones intermedias federales en México, en donde también hubo una muy poquita participación, e incluso se llevó a cabo también el año pasado la consulta popular por primera vez, que también es un procedimiento constitucional propuesto en principio por el presidente López Obrador, en donde se consultó a la ciudadanía si se querían que los presidentes o los funcionarios de gobierno del pasado fueran juzgados por sus crímenes del pasado, que en realidad la consulta original era sobre los expresidentes si querían que se juzgaran o no. En ese sentido también ya aplicó esta ley y pues no se alcanzó ni siquiera el 10% del padrón electoral, entonces estamos hablando de que durante este ejercicio también sería muy difícil alcanzar algo así. Don Carlos, solo para concluir, sería una inversión muy grande para una actividad, una consulta que tendría muy pocos resultados, quizás. Muy pocas ganancias, tal vez, sí. Efectivamente, esa es la crítica que viene desde la oposición al gobierno, que es un ejercicio sumamente costoso, además en un contexto de emergencia sanitaria, en un contexto económicamente pues bastante débil para el país, y en donde realmente ni siquiera es la propia oposición o la ciudadanía la que está haciendo la consulta. Y el presidente Sin embargo, sin embargo, también es un tema que, como dicen, para el futuro podría ser un precedente para, en el caso de que llegara al poder otro partido que no fuera el partido actual del presidente López Obrador, pues pudiera llevarse a cabo una consulta futura. Esto sentaría un precedente pues para la próxima administración y pues obviamente también la oposición tampoco está muy contenta con ello. Perfecto, don Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Conexión Mundial. Pues muchas gracias a ustedes y un saludo a todos. Bien, nosotros hacemos una breve pausa y ya casi venimos también con nuestro amigo David Cárdenas, quien nos va a ampliar ahora la situación política, pero en Colombia. Ya venimos.